Cordial saludo para todos. Soy el estudiante Gustavo Efraín Cano Estepa del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Neuroadministración del grupo número 23. Sean todos bienvenidos a este espacio de análisis y de reflexión acerca de un tema muy importante en este momento para todas las organizaciones. Tiene que ver con las neurociencias, la neuroadministración y especialmente las funciones ejecutivas del cerebro que benefician de una manera muy positivamente todos los procesos organizacionales. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. Las funciones ejecutivas del cerebro son muy importantes porque de alguna manera apoyan esos cuatro ejes fundamentales de la administración conocidos, ¿no es cierto?, por la teoría de Henry Fayol, que son la planeación, la organización, la dirección y el control. Entonces, las funciones ejecutivas, de alguna manera, desde la neuroadministración y las neurociencias, vienen a potenciar y a dar más herramientas a los gerentes administrativos, jefes de talento humano, para alcanzar el mayor éxito posible en los procesos organizacionales. Recordemos que las funciones ejecutivas, según Portellano, es una idea que se ha venido incorporando desde la neurociencia y la neuropsicología, que hace referencia a esa capacidad, ¿no es cierto?, que tiene la persona para efectivamente planear metas y objetivos y ejecutar esos planes de modo mucho más eficiente y más eficaz. De eso se trata las funciones ejecutivas, ¿no es cierto? Son las encargadas de hacer ese debido seguimiento y evaluación a cada una de esas conductas que tienen que ver con la solución y la resolución de esos conflictos, de esos problemas, de esas situaciones de gran complejidad que conllevan obviamente mecanismos de resolución efectivos, ¿no es cierto? Entonces, las funciones ejecutivas van haciendo también ese seguimiento y eso es muy importante para los gerentes administrativos porque, como hemos dicho, les viene dando mayores herramientas para que esos ejes de la organización, de la planeación, de la organización, del control, puedan ser más efectivos, más enfocados y se logre el éxito del 100% de las metas trazadas de la organización. Teniendo en cuenta esto, entonces, para apoyar esos cuatro ejes de Henry Fayol de la administración, pues hay unas características de esas funciones ejecutivas. Por ejemplo, una es la propositividad, que consiste precisamente en gestionar mejores planes, objetivos más concretos, más reales, en tiempos específicos y sobre todo ejecutarlos eficientemente. De eso se trata. Entonces, mire que no se trata solamente de planear y organizar, como decía Henry Fayol, sino también de ser propositivos, ¿no es cierto? De que el empleado, al igual que el gerente, que el administrativo en la empresa, sean propositivos, ¿no es cierto? Que tengan esa capacidad de gestionar mejores planes, ¿no es cierto? Adaptados mejor, de una manera mejor a los gustos, a las preferencias de esos clientes y de esos usuarios y de esos segmentos, ¿no es cierto?, específicos que ellos tienen. Otro eje, por ejemplo, de las funciones ejecutivas es la novedad, que es efectivamente esa capacidad que va desarrollando la persona humana para dar solución a esos problemas que no tienen un plan específico, son problemas que se dan en el caminar organizacional y que no se habían preveído, digámoslo de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajador, esa persona, ese administrativo, actúa de una forma novedosa, innovadora, activando de alguna manera unas funciones cerebrales y neuronales que le permiten dar solución rápida, efectiva, eficaz y concreta a esa situación problemática que se le dio en la empresa. Entonces, mire que así como decía Henry Fayol en la segunda etapa de la organización, importantísimo que las funciones ejecutivas vienen a dar ese aspecto de novedad, ¿no es cierto? Y entonces, ese es un gran aporte. Otro, por ejemplo, es la finalidad adaptativa que tienen las funciones ejecutivas como una capacidad que desarrolla la persona humana en cuanto a actitudes y aptitudes de adaptarse mejor a los entornos. Antiguamente como que la organización iba por un camino enfocado y ese era el camino y no podía salirse de ahí, ¿no es cierto? Pues ahora no, hay una flexibilidad total. Tanto el empleado, el trabajador, como el administrativo, el gerente, el directivo, tienen que tener esa flexibilidad para adaptarse a los mercados, a los gustos cambiantes de los clientes, a las intenciones de compra, a la fidelización de las marcas, en fin, ¿cierto? Muy bien, teniendo en cuenta esto, entonces, miremos rápidamente y de manera concreta los aportes concretos a la administración que la neurociencia, la neuroadministración con las funciones ejecutivas le dan a las organizaciones. Una de ellas es que dan más herramientas para el alcance de las metas y los objetivos de ese éxito empresarial que se desea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las empresas pueden llegar a obtener mayor información, por ejemplo, confiable, concreta, sobre aspectos muy específicos que le dan una ventaja competitiva frente a la competencia? Por ejemplo, los gustos de los clientes, las marcas que más preguntan, los tiempos de compra, los precios,
los aspectos innovadores de los productos. Es algo que antes no se tenía y que ahora sí, gracias a que a las funciones ejecutivas. Un gerente puede destinar a un empleado, por ejemplo, con esa capacidad de observación, de visión, ¿no es cierto?, de análisis, que pueda entender mejor a sus clientes para generar estrategias diversificadas. Otra, por ejemplo, es que las organizaciones de alguna manera pueden, con esa información real y concreta, reconocer esos grados de aceptación que los usuarios tienen de los clientes y de los directivos, ¿cierto? Por ejemplo, hay clientes que les gusta ir a una tienda específica por la manera de vestir del que está atendiendo, por el olor, por la fragancia, por el orden, por la innovación. Entonces, mire que ese es otro aporte que se tiene, ¿cierto? Entonces, la infraestructura que genera también un impacto positivo en el éxito organizacional. Desde el, por ejemplo, neuroliderazgo es algo importantísimo y vital. Las empresas ahora pueden gestionar mejor a esas personas, a esos candidatos que sean más óptimos, adecuados para cada área y para cada puesto en específico, ¿cierto? Antiguamente se tenía como un estándar, un vademecum normal para todos en la contratación. No, ahora no. Ahora los gerentes pueden tener segmentos diversificados, ¿no es cierto? Yo necesito una persona que tenga estas capacidades para la venta. No todo mundo tiene esa capacidad. No todos los empleados tienen esa como capacidad de liderazgo para vender, para proponer un producto, ¿no es cierto? Hay otros que son más de oficina, otros más de contabilidad. Entonces, mire que la neuroadministración desde las posiciones ejecutivas le pueden ayudar a los gerentes a poner a la persona adecuada en el área o en el puesto adecuado específico para que rinda mucho más. Otro aspecto, por ejemplo, nos dice que desde el neuroaprendizaje, un administrativo, un gerente puede entender mejor la capacidad de aprendizaje que tienen sus empleados. Hay unos que aprenden más, otros menos, otros tienen más facilidad para memorizar, otros no, tienen más distractores. Y entonces, un gerente que tenga esa capacidad de entender ese neuroaprendizaje, ¿no es cierto?, de sus empleados, puede obtener una ventaja competitiva. Entonces, mire, tan importante esta temática para que nuestras organizaciones se vayan como puliendo en esos procesos productivos y organizacionales, ¿no es cierto? Entonces, qué bonito poder indagar sobre esta temática y poder comprender la importancia que la neuroadministración, las funciones ejecutivas del cerebro le pueden brindar en ventaja competitiva a nuestros actuales gerentes administrativos o jefes de talento humano. Como conclusión entonces de este espacio que hemos tenido de análisis, recordemos entonces que obviamente pues las funciones ejecutivas son las encargadas, como hemos dicho, de hacer ese seguimiento y evaluación a cada una de las conductas, ya como le decía Henry Fayol, de ese dirección y control, ¿cierto? Entonces las funciones ejecutivas vienen a producir mucho más evaluación sobre esas conductas específicas. Que otro aporte importantísimo es que desde la neurociencia y desde el neuroliderazgo se puede entender mejor la conducta humana del empleado, del directivo, pero también de los clientes y de los usuarios para generar estrategias más todavía competitivas y que generen mayores éxitos organizacionales. Muchísimas gracias a todos, un abrazo.